tratamiento de las diarreas. Gracias, María. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar de diarrea y del abordaje diagnóstico. Les voy a pedir que si alguien me puede decir qué es la definición de diarrea, qué es diarrea o cómo sabemos que sí es una diarrea. Uh-huh. Uh-huh. Sí, se habla que, bueno, hay varias definiciones de diarrea y sí se ha llegado al consenso de que son más de 200 gramos por día o más de 3 evacuaciones al día disminuidas de consistencia. Entonces, bueno, con esto ya podemos empezar. La diarrea es importante en nuestros pacientes con VIH porque además de que es muy frecuente y en países desarrollados llega hasta el 60% aún en la era post-antirretroviral, en países como los nuestros llegan hasta el 90% de los pacientes a haber presentado algún cuadro de diarrea. Es muy importante porque la morbimortalidad y la calidad de vida disminuye cuando los pacientes tienen diarrea. Las etiologías algunas veces no se llega al diagnóstico y bueno, la más frecuente son virus, de los cuales el citomegalovirus es el más frecuente, y los parásitos, que están en algunos estudios, esto está al revés. En los pacientes que tienen menos de 200 CD4 se incrementa no solo la posibilidad de tener diarrea, sino también la posibilidad de que los síntomas se hagan más graves o que se hagan sistémicos. La prevención es muy importante en nuestros pacientes y hay que explicarles cómo deben de utilizar el agua, cómo deben de lavar las verduras, que en lugares públicos no tomen verduras crudas y pues mejorar la higiene personal. Es diferente hervir el agua que filtrar y para algunos parásitos es importante algunas cosas. Ahorita vamos a ir ya por etiología. Una de las causas de las diarreas pues también puede ser el mismo virus, el mismo VIH, y otras son malabsorciones y algunas otras cosas. Todos los pacientes con diarrea severa que ya es crónica, y aquí cronicidad se refiere a más de 4 semanas, se deben de estudiar. Y todas las personas que tengan una malabsorción, que sugiera una malabsorción, sugiere una etiología del intestino delgado. Bueno, de datos clínicos es importante diferenciar de dónde viene la diarrea y bueno, en general podríamos hacer esta gran división que es del intestino delgado, que son muy líquidas, abundantes, da mucha distensión y datos de malabsorción. De colon son evacuaciones con poco volumen, aunque muchas, pueden o no tener rectorragia y moco y pues esto en general nos habla del colon. Hasta el 12% de los cuadros diarreicos pueden ser por más agentes. ¿Cómo estudiar una diarrea? Bueno, también ahorita lo vamos a ver en algunos cuadros, pero en general los estudios que se deben ir haciendo son leucocitos seneces, los cultivos para algunas bacterias, las tinciones para parásitos, las pruebas para Clostridium difficile y algunos otros estudios posteriormente en caso de que la diarrea continúe, como la endoscopía, aspirados duodenales e incluso biopsias y colonoscopía o rectosigmoidoscopía. Bueno, ahora les voy a poner un caso clínico. Este es un paciente masculino. El diagnóstico ya lo tenía de VIH, pero había suspendido el tratamiento antirretroviral 3 años antes. Trabaja dando clases a niños de natación y además tiene 3 perros. Acudió al hospital porque tenía fiebre y diarrea desde hace más o menos un mes y tenía dolor abdominal moderado que había incrementado, dolor muscular y calambres al nadar
y mal estado general. A la exploración física, pues el paciente estaba con tendencia a la hipotensión, aunque no tenía hipotensión ortostática, la frecuencia cardíaca también con tendencia a la elevación, y pues llamaba la atención que tenía dolor abdominal difuso y sobre todo en mesogastrio, no tenía adenomegalias ni otras organomegalias, pero sí tenía datos de abdomen agudo. Los laboratorios tenía 35 CD4 y más de 300 de 300.000 de carga viral. En la placa de tórax, la placa de tórax tenía neumatosis. Bueno, y aquí vemos en este cuadro como en este paciente pues tenía más de 4 semanas de tener diarrea, tenía menos de 50 CD4, estaba con síntomas generales y la diarrea acuosa con fiebre, caquéctico, y pues es importante hacerle estudios a estos pacientes, los cultivos, las tinciones y las biopsias de las que ya habíamos hablado, para poder llegar a la etiología. En caso de los pacientes que tienen menos de 100 CD4, cambia un poco las etiologías, es menos frecuente el citomegalovirus, pero los parásitos siguen siendo importantes. Y en menos de 200 CD4, en los pacientes que tengan síntomas B o datos de sangrado sugestivo, pues hay que hacer más estudios. Y bueno, en caso de que sean acuosas o con dolor abdominal o leucocitoceneses, pues es importante buscar una causa infecciosa. El Cryptosporidium es el parásito más frecuente, es una infección por la ingesta de oquistes, y este oquiste es resistente al agua clorada. Entonces es frecuente, por ejemplo, en las albercas, es frecuente en los alimentos contaminados por animales, o también es frecuente en las personas que tienen animales sin desparasitar. Es resistente, pero sí puede quitarse bien con los filtros y con temperaturas elevadas. La diarrea es generalmente acuosa, como en este paciente, con mucho dolor abdominal, muscular, calambres y fiebre. Es sobre todo en pacientes que tienen menos de 100 CD4, pero también pueden ocurrir en menos de 200. Y la más frecuente en los humanos es el Cryptosporidium hominis. Aquí vemos esta tinción en el que es de Kinju, en el que se ven estos oquistes que son casi esféricos y pues se observan fácilmente. Pero hay que pedir las tinciones especiales. El 5% de los pacientes tienen múltiples especies del Cryptosporidium. También ya hay algunas otras ayudas diagnósticas. Aquí hablan de las otras tinciones que se pueden hacer y del antígeno, de detección de antígeno por ELISA y PCR. Incluso ya hay unas pruebitas que son más fáciles de hacer, que se pueden hacer incluso en urgencias, y son pues como pruebas de embarazo, ¿no? En la que salen 2 rayitas o una. Y pues la de más alta sensibilidad es la de auramina con fenol, el PCR y el ELISA. Y cualquiera de estas pruebas, el ZN modificado, auramina fenol o el antígeno de ELISA o PCR, tienen gran especificidad. Y aquí, lo pongo nuevamente en esta tabla, en este estudio que se hizo en la India, en un estudio, pues, en una población que podría ser bastante similar, en una ciudad grande, y con una buena sensibilidad y especificidad de todas las pruebas. Sin embargo, el ZN modificado, pues la sensibilidad todavía es baja, un poquito baja. El tratamiento es con parmomicina
o con nitosuxanida. La microsporidiasis es otro de los parásitos más frecuentes en pacientes con VIH. Se ha visto que ha incrementado en los países subdesarrollados, en personas inmunocomprometidas. Es intracelular obligado y los más frecuentes son el bieneuis y el intestinalis. Los síntomas que dan, bueno, pues son náusea, dolor abdominal, otras alteraciones. Este parásito puede dar alteraciones en otras partes del tubo digestivo, como colangitis o incluso pancreatitis, y también puede dar afección ocular o miositis. Hay 14 especies posibles y bueno, ya les expliqué cuál es la más alta, y generalmente ocurre con pacientes con CD4 bajos, pero no es exclusivo de ellos. La tinción en la que se pueden ver los quistes, que son más redondeadas y ovaladas, es la de teocromo y tiene gran especificidad pero poca sensibilidad, y el calcofluor que tiene alta sensibilidad y especificidades. El PCR, bueno, nos ayuda mucho en este tipo de pacientes, y el diagnóstico pues es ver las esporas microscópicas, y el tratamiento es albendazol. Otros parásitos frecuentes en inmunocomprometidos es la isospora, que se usa como enfermedad definitoria si esto ocurrió por más de 4 semanas, y la Cyclospora cayetansis en humanos, que son los únicos hospederos conocidos. Y aquí trato de resumir un poco. El Cryptosporidium pues es un quiste esférico de 4 a 6 micras, es pequeño a comparación de la isospora, que también es más grande, es elongado. El Microsporidium también es ovoide, y el otro redondeado, que es un poco más grande, es la Cyclospora cayetansis. La mayoría de estos, el modo de infección es orofecal. Las complicaciones, bueno, en Microsporidium es en donde más alteraciones sistémicas tenemos, y pues los diferentes tratamientos, que esto es importante recordar porque tanto en isospora como en ciclospora el tratamiento de elección es trimestoprim. Otras parasitosis que se dan también en nuestro grupo y también en las personas que no tienen VIH, pues son giardias, entamoebas, estrongiloides y Ballantinium coli, que es más rara pero que puede producirse. Y pues se han hecho algunos estudios donde se reporta que más del 80% de los pacientes llegan a tener entamoebas o algunas giardiasis. Y esto a diferencia de la población general, que llega a ser hasta el 3%. El estercolaris, bueno, es un nemátodo. Aquí lo importante es que hay mucha diarrea y mucho moco y sangre, y pues que se asocia frecuentemente a complicaciones de invasiones pulmonares y de sistema nervioso. Aquí tenemos una foto del estrongiloides y aquí tenemos una foto de la giardia lambia. Y bueno, aquí también en forma de resumen tenemos los diferentes tipos de parásitos, como en personas HIV positivas con tratamiento antirretroviral y sin tratamiento antirretroviral, pues sí hay cambios, ¿no? Es más frecuente el Cryptosporidium, es más frecuente el blastocistis, es prácticamente igual la giardia, es un poco más frecuente la isospora, la helminthiasis, y bueno, estos prácticamente los demás empatan. Y aquí, de acuerdo a los CD4, pues también con mayor persistencia en las personas con menos de 200 CD4, en Cryptosporidium y en isospora y blastocistis. Esto es más o menos repetido, otro estudio que se hizo en donde
los resultados son más o menos los mismos, en donde menos de 250 CD4 hay una diferencia significativa con los de más de 500 CD4. Otro caso clínico. Este es un paciente masculino que tiene sexo con hombres. Es un maestro de áreas rurales, viaja mucho a las áreas rurales y a comunidades pequeñas, no tiene mascotas. Acudió a consulta externa enviado por otro centro por su recién diagnóstico de VIH y porque ha tenido diarrea crónica. Tiene pérdida de peso desde los últimos 6 meses, diaforesis nocturna, malestar general, diarrea de 10 a 12 veces sin sangre ni moco. Este paciente también con datos generales, con adenomegalias axilares, hepato y hepatalgia. La pareja también tiene VIH, pero no está asintomático y sus CD4 están muy bajos. La placa de tórax tiene ensanchamiento mediastinal y sus laboratorios llaman la atención que tiene una pancitopenia con anemia normocítica y normocrómica y una elevación de DHL y fosfatasa alcalina. ¿Qué posibilidades diagnósticas tienen ustedes en mente? Bueno, aquí es muy importante pensar en micobacterias, como decía la doctora, por la pancitopenia, porque fue crónico, porque tiene hepatomegalia, porque tiene diaforesis. Las micobacterias atípicas se asocian con menos de 50 CD4, son la causa más frecuente de diarrea, de fiebre de origen desconocido en Estados Unidos todavía en personas de menos de 50 CD4. El más frecuente es el Mycobacterium avium y es la micobacteria más frecuente en pacientes severamente inmunocomprometidos. Puede causar enfermedades diseminadas, como todos ustedes saben, pueden tener involucro a piel, neumonías, pueden causar abscesos, linfadenitis mesentérica, dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre y diarrea. El diagnóstico se puede hacer por una biopsia y se pueden ver los bacilos, aquí se ven pequeñitos, ácido alcohol resistentes, o por medio de cultivos. En las endoscopías se pueden ver nódulos múltiples o incluso se pueden ver normales. Raras veces se ven ulceraciones, edema o eritema. Y el tratamiento, pues, difícil de tener acceso en este país, pero el tratamiento de elección es la rifabutina, claritromicina y etambutol. Es difícil este tratamiento porque tiene que ser de manera prolongada. Otras bacterianas, bueno, hay que sospecharlas cuando los pacientes tienen fiebre, cuando tienen moco en la materia fecal. Esto es prácticamente igual a los pacientes que no tienen inmunocompromiso, sin embargo, hay que recordar que todas estas pueden tener involucro sistémico, tal como la salmonela, que puede estar incluso en ganglios. Entonces es muy importante sospecharlo y en caso de que los pacientes tengan adenomegalias también se debe hacer una biopsia de la adenomegalia. Aquí me voy a ir un poco rápido porque son prácticamente iguales a las personas que no tienen inmunocomprometidos. Aquí nada más recordar que la E. coli es enterohemorrágica y puede ser enteroinvasiva, puede dar incluso evacuaciones con sangre. El Campylobacter jejuni, que es un bacilo gram negativo, que da mucho vómito, cefalea, malestar general, es la causa número 1 de los países desarrollados y en pacientes que tienen reptiles. Otra de las importantes cosas es sospechar el Clostridium difficile. Incluso en la mayoría de los algoritmos se usa de primera intención junto con las tinciones, los cultivos y el coprocultivo y coproparasitoscópico, se usa el hallazgo de las toxinas del Clostridium difficile. Es uno de los gérmenes reportados con más frecuencia en Estados Unidos. Se puede hacer un PCR para la toxina B o la citotoxina A. La toxina B es un poco menos accesible.
y pues en un estudio multivariado los riesgos independientes para producir Clostridium difficile, bueno, es el uso de clindamicina, que ya lo sabemos todos, algunos otros antibióticos, el tener el inicio de la diarrea en el hospital, el tener menos de 50 CD4 y los otros agentes que ya sabemos, y agentes inmunosupresores y supresores de ácido gástrico. Otro caso clínico. Este es un paciente masculino de 29 años de edad con diagnóstico de VIH, ingresó por fiebre, tos y disnea, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. Tiene 15 días antes estudió por melena cuando se hizo el diagnóstico de VIH, en donde la colonoscopía le decían que podía ser una ileitis crónica compatible con Crohn o con citomegalovirus. Ay, perdón, ahí me puse un 0. Sus CD4 son de 45, su carga viral más de 1 millón y no hay alteraciones en la tomografía ni en la placa de tórax de inicio. El paciente presenta alteraciones neurológicas y hemiparesia derecha después de su ingreso. Se le hace esta resonancia, y se encuentra esta zona del lado izquierdo y estas pequeñas zonas del lado derecho con mucho edema y se piensa en toxoplasmosis. Los diagnósticos diferenciales estaba también la tuberculosis y los hongos, pero debido a que no podían dar algún estudio, se empieza el tratamiento para la toxoplasmosis. Sin embargo, el paciente a los 10 días empeoró el dolor abdominal y continuaba con diarrea. En la placa ya había neumoperitoneo. Aquí vemos cómo hay aire libre subdiafragmático. Se realizó entonces una cirugía de urgencias en donde ya se reportaban 2 perforaciones en el intestino delgado y se hicieron biopsias del intestino y hepáticas. Al tercer día del postoperatorio, el paciente vuelve a empeorar, ya tenía antibióticos de amplio espectro, se hace una tomografía, había mucho líquido libre, entonces se decide meter nuevamente a cirugía en donde se encuentran otras 3 perforaciones. Y finalmente tenemos nuestros resultados. Aquí, vemos un infiltrado intersticial. Aquí vemos estas células grandes con inclusiones citoplasmáticas aquí. Espero que vean hasta allá. Y este es de hígado, y aquí ya con los marcadores inmunológicos que se ven muy evidentemente para citomegalovirus con inclusiones citoplasmáticas. El citomegalovirus es un virus DNA que también es frecuente en los inmunocomprometidos. Puede tener una afección sistémica, entonces en nuestros pacientes es muy importante revisarles los ojos. Puede dar también afecciones pulmonares y en sistema nervioso central. En caso de ser gastrointestinal, pues puede ocurrir en cualquier lado. El más común es el colon, pero puede ser incluso esófago y intestino delgado. El mayor riesgo es cuando tienen menores de 50 CD4 y los datos pues son datos clínicos sistémicos, pueden causar perforaciones como en nuestro paciente, pero también pueden dar apendicitis o colon tóxico. Es la causa más frecuente de sangrado gastrointestinal bajo en personas con SIDA y puede ser el resultado de una pancolitis. La morbilidad por la perforación, la mortalidad por la perforación por citomegalovirus es alta. A pesar del tratamiento, incluso puede no tener un buen resultado. Y en la endoscopía se alcanza, espero que se alcance a ver, son estas úlceras y estas incluso pseudomembranas con datos de hipoperfusión en otros lados, que se ve más pálida la mucosa, y los datos por patología pues los revisamos anteriormente. Aquí también se ven inclusiones citoplasmáticas. Otra de las cosas que se pueden ver son vasculitis necrotizantes y trombosis endoluminal a nivel microscópico, y la serología puede ser suficiente, puede ayudarnos, pero generalmente no es suficiente, porque en nuestros pacientes inmunocomprometidos puede haber falsos negativos
o puede estar positivo y de todas maneras no tener ese diagnóstico. El PCR de citomegalovirus nos puede ayudar, pero a diferencia de los pacientes post-transplantados no hay un número de carga que nos indique que eso ya se debe a una infección. El tratamiento es con ganciclovir. Otros virus menos importantes, pero que no debemos de olvidar, son los norovirus y el adenovirus. La histoplasma también es una causa frecuente de diarrea. Es la micosis endémica más frecuente en pacientes con VIH. La histoplasmosis generalmente se hace diseminada y bueno, generalmente da una afección sistémica con fiebre, con dolor abdominal y seguramente con alguna afección de adenomegalias o problemas pulmonares. En el 50% se presentan diarrea y el diagnóstico pues es con cultivos de biopsias o cultivos de médula ósea, hemocultivos o de los diferentes órganos que también se pueden hacer tinciones. La biopsia puede ser normal o puede ser un infiltrado histiocítico de la lámina propia y pseudopólipos en el colon. Macrófagos y eso nos hace pensar en histoplasma. Las otras causas de diarrea son menos frecuentes, sin embargo no lo podemos olvidar, son las neoplasias. De neoplasias hay que recordar el linfoma y el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi pocas veces se manifiesta con diarrea, se asocia generalmente en la mayoría de los casos con lesiones en piel y puede haber involucro en otros órganos, generalmente en personas con CD4 bajos. El linfoma no Hodgkin causa síntomas sistémicos hasta el 80% y hay involucro ganglionar en sistema nervioso y alteraciones hepáticas o de tubo digestivo hasta en el 25%. El diagnóstico es por medio de una biopsia de médula ósea y el 70% se encuentran en un estadio avanzado. Hasta aquí prácticamente vemos lo que generalmente vemos aquí en México. Ya con el inicio del antirretroviral y la etapa post-HAART, pues se empezaron a ver más diarreas por algunas otras etiologías no infecciosas. Entonces, ahora les voy a hablar acerca de las diarreas no infecciosas. La primera, es la diarrea asociada a antirretrovirales. Esta es una causa importante, sobre todo porque la causa es una de las causas de suspensión del antirretroviral o de mal apego, y esto nos debe de preocupar. Además, disminuye la absorción del antirretroviral, entonces esto también puede causar resistencias. En algunos reportes habla incluso de hasta un 19% y puede ser moderada a severa. El ritonavir es la primera causa, pero también se asocia con no nucleócidos y nucleócidos, y pues el ritonavir es el más frecuentemente que da diarreas de los inhibidores de proteasa, sobre todo cuando están unidos a foxamprenavir y a lopinavir. El mecanismo de acción es por un incremento de acción de los canales de cloro dependientes de calcio y también por una activación del retículo endoplásmico de manera persistente que hace que cause estrés, oxidación y apoptosis. Y esta es la diarrea que podríamos traducir como escurridiza, ¿no? De flujo escurridizo. Es una diarrea, es una diarrea en la que en algunos estudios se han visto incrementados los electrolitos. Es una diarrea secretora y se han hecho algunos estudios de algunos medicamentos, entre los que están
sirven y nos pueden ayudar es la loperamida. Otra de las cosas que se debe de pensar es ver si se puede cambiar el antirretroviral, y otro de los nuevos fármacos es el crofelemer, que es un inhibidor de dos tipos de canales de calcio ligados a calcio de cloro. Ya está aprobado por la FDA y ya se han hecho muchos estudios, incluso en diarreas secretoras. Encontré un estudio que me llamó mucho la atención en pacientes con cólera. No aumenta la mortalidad, incluso la disminuye. Entonces, bueno, el estudio ADVENT probó la eficacia en pacientes con VIH y ya fue un estudio fase 3 en donde fue por eso que la FDA lo aprobó, y la dosis es de 125 miligramos 2 veces al día. No se absorbe y no tiene interacciones con los inhibidores de proteasa, que eso es algo importante. La otra diarrea no infecciosa de la que quiero platicarles es la enteropatía por VIH. La etiología es idiopática, el diagnóstico es por exclusión y se muestran atrofia de las vellosidades y generalmente mejora con antirretrovirales. Sin embargo, lo pueden presentar este tipo de diarrea también personas que están en antirretroviral. La fisiopatología es muy parecida a la enteropatía por antirretrovirales en cuanto a que hay alteraciones por la proteína TAT y por el GP120 en la secreción de los iones y en la arquitectura intracelular, causando también apoptosis. También se ha visto disminución en la regeneración de los enterocitos, replicación del VIH en las células de Galt, en el sistema inmunológico localizado, y de hecho es en el primer sitio en donde hay replicación del VIH, y disminución en los CD4 en las células Galt. Bueno, en el sistema inmune local hay interleucinas 1, 4, 6 y 10, y aumenta el interferón gamma y el TNF alfa. Otras causas que nada más las quiero mencionar, no voy a ahondar en el tema, son neuropatías autonómicas, que algunos antirretrovirales pueden causar neuropatías periféricas, entre estas las autonómicas, y algunas pancreatitis agudas o crónicas que pueden causar los antirretrovirales o algunas otras infecciones oportunistas. De manera de resumen y ya para terminar, les pongo esta tabla en donde, bueno, el proceso patológico, el inflamatorio en el estómago, pues las gastritis algunas veces pueden ocurrir diarreas, en el intestino delgado la enteropatía por VIH y en el colon y recto la enteropatía por VIH. La viral, pues una de las causas importantes es el citomegalovirus, el bacteriano, las micobacterias, y en colon y recto las gram negativas, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, también algunas espiroquetas que pueden dar proctitis, pueden ocurrir con diarreas, pueden presentar diarreas, y el Clostridium difficile. Los protozoarios y los helmintos, la criptospora, la giardia, la criptosporidiasis, la isospora, la microsporidia y el strongyloides. Los hongos, bueno, el criptococo, del cual no hablé porque es una causa poco frecuente, pero que hay que contemplarla, el histoplasma y el criptococo también en afección colorectal. Y de neoplásicas tenemos el sarcoma y Kaposi y el linfoma, que afectan prácticamente en cualquier tejido. También para resumir, tenemos a nuestro paciente con diarrea, hay que hacerle una historia clínica y una exploración física general, la duración, ver si es aguda o crónica, hacer examen de 3 muestras, tomar los CD4 y la carga viral. Si se hace la identificación, pues se da el tratamiento. Si no se identifica y la diarrea persiste, vale la pena hacer estudios de imagen, revisar antirretrovirales e incluso ver si se requieren algunos estudios invasivos como la sigmoidoscopía, endoscopía o colonoscopía.
En caso de que se identifique, nos regresamos a dar el tratamiento, y en caso de que no se identifique, tenemos que sospechar enteropatía por VIH. Ay, se ven muy chiquitas las letras. Bueno, aquí dice diarrea aguda. Lo primero que tenemos que ver es cuántos CD4 tiene, si tiene síntomas generales o no tiene síntomas, si no tiene síntomas generales o tiene síntomas generales. Si no los tiene y el paciente está estable, únicamente se observa, se dan medidas de alarma, se dan medidas generales y se le explica al paciente. En caso de que tenga síntomas generales, se tienen que hacer estudios como coprocultivos, coproparasitoscópicos y tinciones para ver protozoarios, salmonela, shigelas, bacterias y toxinas y yardiasis. En caso de, y toxina de Clostridium. En caso de que estos fueran negativos, entonces se tienen que hacer estudios de imagen y endoscopías y colonoscopías. Y en la diarrea crónica, pues es importante ver qué otros síntomas tiene, si es acuosa, si está asociada con los alimentos, si tiene unos síntomas generales, y ver, por ejemplo, si tiene relación con el tratamiento antirretroviral. Si es esto así, se puede dar tratamiento. En México tenemos más acceso.